Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy se escucha muy bien, por favor, me comentan si se escucha para poder ya empezar con nuestra sesión que va a ser sumamente importante para nosotros. Muy bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de filosofía. En la semana pasada tuvimos el miércoles por un tema pues ya de este caso de coordinación y tomar en cuenta ello, ¿no? Tomando en cuenta toda nuestra participación. Hoy en día, como ustedes sabrán, vamos a mencionar y vamos a recordar un poco de lo que tiene que ver con la filosofía, ¿no? Entonces, vamos a también a ver cómo los pensadores de la época griega trabajaron arduamente durante todo este tiempo. Por ejemplo, tenemos a Aristóteles desde el año 384 hasta el año 322 antes de nuestra era, que colaboró de manera muy incansable para decirnos en sus múltiples obras, ojo, en sus múltiples obras, en cómo se desarrolló la filosofía. Por eso vamos a encontrar nosotros, tomando en cuenta dicha aseveración, en la metafísica, donde Aristóteles mencionaba que la filosofía era una ciencia teórica. Esta ciencia teórica, pues, va a tratar de estudiar los principios y las primeras causas. Entonces, es muy importante también que nosotros podamos conocer y saber sobre el proceso que hemos visto. Esto es lo que hemos visto la semana pasada. Entonces, vamos a ver también cómo surge la filosofía o cómo ha surgido a través de los tiempos. Eh, Uno de los factores que va a dar el nacimiento o alumbrar a la filosofía va a ser el factor religioso. La religión griega, hay que entender muy bien esto, no mantenía una doctrina fija. No existía, en este caso, una casta sacerdotal ni ningún libro sagrado. Entonces, por ahí ayudó bastante la filosofía. En el aspecto geográfico, que va a ser otro factor, hay que entender que la aridez del terreno griego, valgan verdades, el suelo que tenía su tierra, la búsqueda muchas veces de la producción que se va a dar en este proceso, el intercambio comercial, porque hay que entender que Grecia tenía una economía talosocrática. ¿Qué es esta economía talosocrática? Ustedes muchos me dirán, era pues el comercio marítimo, no es otra cosa que el comercio marítimo. Entonces, en el aspecto político también hay que agregarle muchas veces la inestabilidad política, ¿no? De sus colonias griegas hizo posible pues que se pueda dar con libertad la expansión de la filosofía. Entonces, el estrato socioeconómico también va a influenciar bastante, porque acuérdense que ellos tenían una tendencia aristocrática y se apoyaban sobre la población mayoritariamente. En otras palabras, era una sociedad esclavista. Entonces, los esclavistas sí eran quienes habían estudiado la filosofía. Es así que algunos hombres, muchos de ellos que como te comentaba, tuvieron ese tiempo libre, ese tiempo de ocio, como nosotros lo decimos, y empezaron a construir la teoría, ojo, de la filosofía y empezar a discutir con otros ciudadanos que eran libres. Entonces, así nació la filosofía. Mira, una de las características que también la semana pasada habíamos comentado, la filosofía es totalizadora, radical, racional, crítica, muchas veces problemática. Va a tener este proceso que va a ser muy importante, ¿no? ¿Por qué racional? Porque nos va a hablar de manera coherente el conocimiento filosófico, ¿no? Y va a plantear algunos argumentos que van a ser muy importantes también para el desarrollo de la filosofía. Racional porque el conocimiento, como te comentaba, crítica porque va a cuestionar muchas veces, va a discutir, va a polemizar. La filosofía es eso, va a polemizar, polemiza, por supuesto. Por ejemplo, muchas tesis, muchos postulados, pensamientos diversos, posturas. Es que hay que entender que la filosofía no va a ser como muchos de nosotros pensamos. ¿Qué significa eso?
va a tener una, como la religión, un dogmatismo, no, al contrario, aquí vamos a encontrar una diversidad de posturas, una diversidad de creencias, de convicciones. ¿Por qué? Porque estas convicciones se van a construir a través de argumentos. ¿Y por qué es problemática? Porque siempre va a estar reformulándose cuestiones. Entonces, yendo a la pregunta de la semana pasada, si nosotros revisamos los escritos de los filósofos más representativos de la historia, vamos a notar que ninguno de ellos buscó especializarse en algún campo, en algún ámbito específico. Y eso es cierto, ninguno de ellos. Por ejemplo, Platón, Aristóteles, que justo te había comentado que escribió la metafísica. Y en Platón nosotros tenemos una obra muy interesante, que es el banquete. Ahí conocemos realmente lo que fue Sócrates en esa obra. Tenemos a San Agustín, ahora que se ha vuelto de moda San Agustín, ¿no? Por la orden agustinana, de donde viene pues el papa actual. San Agustín escribió una de las obras muy interesantes que le llevó pues a poder defender su teoría, que son las confesiones, ¿no? Las confesiones, San Agustín decía, hay que creer para entender, ¿no? Esa era su manera en cómo él veía el mundo. René Descartes, él decía cogito ergo sum, er- no, ergo sum, cogito ergo sum. ¿Qué significa cogito ergo sum? ¿Alguien conoce, alguien tiene alguna idea de eso al respecto? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? ¿Qué es cogito ergo sum? Es un término griego, exacto, Sebastián, que significa pienso luego existo. Él hablaba sobre el conocimiento racionalista, que se encontraba el conocimiento en en la razón propiamente dicha. Y si nos vamos a John Luke, hay un libro muy bueno de 60 páginas que se llama El entendimiento humano, donde él nos va a expresar y nos va a decir sobre el proceso que tiene el hombre, cómo ha ido evolucionando, y que todo esto se logra gracias a los sentidos. Y eso es importante tomar en cuenta, profesor, por supuesto. ¿Por qué? Porque obviamente que el representante de de esta corriente va a ser el empirismo. El empirismo va a ser importante porque ellos consideraban que la práctica es mucho más valioso que otra cosa, ¿no? De ahí viene ese término que se usaba, tabula rasa. ¿Qué significa tabula rasa? Tabla en blanco. Es una tabla en blanco. Y no sabíamos. Entonces, esto nos va a ayudar a poder entender, comprender sobre la situación que se tenía, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, vamos a darnos cuenta cómo se va a originar la filosofía, ¿no? Entonces, Immanuel Kant escribe la crítica a la razón pura, ¿no? Cuestiona a los dos, al empirismo, al racionalismo, y nos va a traer una propuesta, pues, sincretizada. También de Joe Hegel, ¿no? Que escribió sobre la dialéctica, la lógica dialéctica. Entonces, aquí vamos a ver que tuvieron como pretensión dar una cuenta de distintos aspectos de la realidad, tales como el conocimiento, la belleza, que justo te estaba comentando, el bien de San Agustín, la política de Platón. Y esto fundamentalmente a qué se debe. Justo es lo que este ejercicio nos dice. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia que nos hace que podamos ver así? ¿A qué se debe? ¿Esto se debe a que la filosofía representa una ciencia formal? Obviamente que representa una ciencia formal. De eso no podemos nosotros negar. Pero yo te pregunto, ¿rechaza todo tipo de dogmas? Sí, rechaza todo tipo de dogmas, porque nosotros a eso le decimos, este, más que un sincretismo, hablamos de que cada pensador tiene una forma de ver las cosas. Entonces, esto meramente va a ayudar a que podamos darnos cuenta que la filosofía también es algo que muchos de nosotros desconocemos, que ahora lo vamos a ver. ¿Se da cuenta de lo material? No.
hay que entender que hay muchos filósofos que son materialistas, que consideran que primero es la materia y luego la idea. Hay otros que son idealistas, que justo la semana pasada conversábamos y decíamos, uno consideran que es idealista porque primero es la idea y luego la materia. Pero aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería la A. ¿Por qué? Es totalizadora por naturaleza. Hay que entender que el conocimiento filosófico, por ser tan totalizador, porque el campo de sus reflexiones abarca muchas veces aspectos de una generalidad, mientras que las ciencias lo único que se hagan es es investigar una parte específica de la dicha realidad. Y eso es lo que, lo que hace la filosofía. Por eso nosotros consideramos que la filosofía no es una ciencia. Desde ahí tienes que partir y tienes que conocer bastante de esto. Mira, esta pregunta se tomó en el simulacro en la pre de San Marcos hace unos años atrás. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo ha ido evolucionando la filosofía. Entonces lo que busca la filosofía es estudiar todos los aspectos de la realidad. Conocimiento, vida, valores. Luego de estos valores que nosotros vamos a encontrar, la belleza, la política. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció esta pregunta? A ver, cuéntame. Coméntame. Muy bien, Yanela, justo ya Yanela nos dijo la respuesta. Felicitaciones. ¿Qué tal le pareció la respuesta? Esta pregunta. Ahora vamos por acá. Sí, las preguntas en San Marcos no son dateras. Algo que sucede en la vía, quienes estuvieron, no sé, alguien postuló a la vía real, les comentó algo. En la vía, por ejemplo, son datos específicos en filosofía. En la vía real no es así, te comento. Que sí, es así en la vida real, pero en San Marcos es mucho más analítica. Como es mucho más analítica, tienes que conocer un poco más. Y ahí se aplica lo que dice la filosofía. La filosofía es totalizado. Entonces vamos a ver una pregunta que va a estar muy interesante y dice así. Mira lo que dice, ¿ah? Es una actividad académica. Mira, en una actividad académica, un profesor de filosofía expresa lo siguiente. Debemos abandonar la convicción de que la filosofía tiene la obligación de manifestarnos como es el mundo, ya que esto no es su tarea, sino las llamadas ciencias empíricas, todas las ciencias fácticas, las que pueden ser experimentadas, ¿no? Entonces, más bien, considero que el filósofo debería preocuparse únicamente por establecer límites de lo pensable y lo expresable. La opinión anterior guarda una estrecha relación con qué. Mira, y eso es muy importante tomar en cuenta. A, la forma aristotélica de entender la metafísica. Cuando hablamos de Aristóteles y la palabra metafísica, en su obra habla de la ciencia teórica, que la filosofía lo define como ciencia teórica. Pero dice acá, este profesor dijo, considero que el filósofo debería preocuparse únicamente por establecer los límites de lo pensable y lo expresable. Entonces, esa es su manera en cómo podríamos tomar en cuenta esta característica. El origen de la filosofía en la Grecia antigua no tiene nada que ver con eso, porque no estamos hablando de eso. El carácter totalizador del quehacer filosófico. Entonces, lo que nosotros estamos buscando acá, ¿qué es un carácter filosófico? El conocimiento filosófico totalizador es de un total que abarque. O la definición de Weissenstein en la filosofía. A ver, te comento. Ludwig Weissenberg en justo
va a mencionar en su libro Tractatus, por si acaso, lógico-filosófico, sostuvo que la filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. Mira, una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en que nos dice, y es lo que es sumamente interesante, tomar en cuenta que el resultado de la filosofía no es proposiciones filosóficas, sino clarificación de dichas proposiciones. Entonces, mi pregunta es la siguiente, es la siguiente, es la siguiente. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería dicha proposición? A ver, coméntame al respecto. Dice, en una actividad académica, un profesor de filosofía expresa lo siguiente: debemos abandonar la convicción de que la filosofía tiene obligación de mantener cómo es el mundo, ya que no es su tarea sino la de las llamadas ciencias empíricas. Más bien, considero que el filósofo debería preocuparse únicamente de establecer los límites. Entonces, la opinión anterior guarda es una estrecha relación con ¿cuál? Una estrecha relación con quién. Sí, guarda una estrecha relación con la definición de, justo como te estaba comentando, de nuestro amigo Lewin, ¿no? Que justo él menciona sobre eso. Sería la D. ¿Ya por qué? Porque ahí menciona y dice que el resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino clarificar cuál es lo que se debe hacer en filosofía. Entonces, la 2 es la D. Muy bien. ¿Qué tal hasta acá? ¿Me pueden comentar? Por si acaso, estamos interesante hablando un poco sobre este tema. En sus diálogos, mira, en sus diálogos Platón, te voy a comentar un poco sobre Platón. Platón fue uno de los filósofos que estuvo muy cerca, tuvo una estrecha relación de alumno y maestro con Sócrates. Entonces, él escribe los diálogos. En los diálogos nosotros, te comento, y eso también es importante que tú lo puedas conocer y tú puedas saber, te comento esto, que aquí Platón va a describir y vamos a conocer nosotros a Sócrates. Entonces él dice lo siguiente: estableció que el mundo sensible, el que nos encontramos, no es más que el reflejo de un mundo eterno, inmortal e inmaterial, que se encuentra más allá de todo lo que puede experimentarse. ¿A través de qué? A través de los sentidos. No obstante, este carácter va a trascender de dicho mundo de esencias. No implica que sea imposible conocerlo, si es factible comprenderlo a través de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Te está dando un conector y te dice, no obstante, este carácter trascendente de dicho mundo de esencias no implica que sea imposible conocerlo, porque sí es factible a través de nuestro entendimiento. Ahora bien, las dos disciplinas filosóficas que pueden ser vinculadas con este planteamiento, ¿cuál sería? Ojo, la epistemología exactamente. Mira, aquí también hay que tomar en cuenta algo que es necesario que ustedes puedan conocer de nuestros amigos los filósofos. Ya, ya, acuérdate que estamos hablando de la metafísica. Me dicen por acá, profe, la cosmología. La cosmología mayormente ve todo lo que son los cosmos. Entonces es muy difícil hablar. Axiología no puede ser porque hablamos de valores. Epistemología es el estudio de las ciencias. Y en el estudio de las ciencias, en la epistemología, te comento, también se podría hablar, pero no es el momento. Entonces, la nociología, ojo, la nociología va a estudiar el conocimiento.
Ojo, el conocimiento sobre su posibilidad, origen y esencia. Y esto va a estar relacionado con la ontología, que tiene que ver el ser de la realidad y de los entes. ¿Qué significa eso, profe? Tiene que ver con aspectos metafísicos. ¿Y qué son los aspectos metafísicos? Más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros sentidos. Por eso en el relato primero, del número 3 dice, más allá de lo que se puede experimentar, ¿a través de qué? De nuestros sentidos. Que ahí tiene que ver justo con un mundo que no se capta con sentidos, sino que va más allá de ello. Entonces, eso es muy importante que tú puedas conocer, porque aquí te vas a dar cuenta que la nociología, el estudio del conocimiento, y la ontología, el estudio del ser, hacen posible que se pueda desarrollar una forma de ver el mundo, pero no de una manera limitada, sino eterna, inmortal y material. Entonces, la 3 y la D. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Dígame, ¿qué tal te pareció? Mira, ahora vamos a ver otra pregunta, una pregunta que es distinta. De acuerdo con María, resulta necesario que se lleve a cabo una profunda reflexión sobre el tipo de gobierno que requiere su país. ¿A qué es evidente? El que ha tenido en el último tiempo. Me dice por acá, ya me está dando algunas respuestas que requiere su país, debido a que es evidente que él ha tenido en el último tiempo, no ha servido para acabar las distintas expresiones de la corrupción y garantizar la felicidad de los ciudadanos. Platón habla sobre este tema, el tema de los ciudadanos, el tema de que quien debe gobernar es el filósofo rey. Desde el ámbito de la filosofía, las disciplinas que podrían encargarse de abordar estos tópicos, la palabra tópico significa tema. ¿Cuáles podrían ser? Si hemos hablado de política, hay politología y lo que podríamos trabajar es la ética. La ética con la filosofía política, que van a ser muy importantes para ello, ¿no? Porque dice, resulta necesario que se lleve a cabo una profunda reflexión sobre el tipo de gobierno que requiere su país. Entonces, acá estamos hablando de un tema de, primero, ética, porque dice que hay muchas expresiones de corrupción durante todo este gobierno y que se necesitaría cambiar producto de ello. Entonces, sería la ética y la filosofía política. ¿Ya? Ojo, la filosofía política, porque en la filosofía política lo que se va a tratar es el estudio del Estado, el poder, la ciudadanía y sobre todo un tema que es relevante, la libertad e igualdad. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Comentarios al respecto. Pueden comentar, ¿ah? Ojo. Esto es importante porque aquí ahora nos vamos en el contexto de la antigua Grecia. Sócrates. Mira, Sócrates fue uno de los personajes que muchos lo consideran, lo ponen al nivel de Jesús, como en el cristianismo, ¿no? Si para Jesús es el cristianismo, entonces hacen una analogía. Sócrates es la filosofía, ya que es considerado uno de los pioneros en el proceso que se ha tenido de la filosofía. Otros te comento que consideran que fue solamente una construcción
en los diálogos que tenía Platón. Entonces, algunos dicen que Sócrates nunca existió, que fue solo la construcción de Platón para poder idealizar un filósofo. ¿Qué opinas tú al respecto? Coméntame. Sócrates tuvo por costumbre interrogar a sus conciudadanos atenienses. A él le gustaba usar este método que era muy importante. Sócrates tenía dos tipos de métodos que no debes olvidar. Ya, ojo, no debes olvidar. El primer método que se usaba bastante era la mayéutica. ¿En qué consiste la mayéutica? La palabra mayéutica significa hacer parir. ¿Por qué parir? En este caso, Sócrates, su madre era una comadrona. En este caso, ¿por qué comadrona? Comadrona, pues era alguien que se dedicaba al tema de la lactancia, pero también era una partera. Entonces, como era una partera, él dijo así, ¿no? Él dio esta sentencia, dijo, mi madre se dedicó a hacer, alumbrar hijos. Yo ahora voy a hacer parir, no hijos, sino ideas. Entonces, de ahí viene la palabra mayéutica. Por eso Sócrates, su método de él era pregunta, respuesta, diálogos. Los diálogos eran muy importantes. Imagínate que tenemos ahora a Sócrates. Sócrates llega a hablar con los sofistas, es una pugna ahí, ojo, y le dice, ¿qué es el hombre? La gente pregunta y se desespera. Dice, el hombre es un animal. Y le trae un animal Sócrates. Le dice, ¿este es el hombre? No, el hombre es un animal sin plumas. Y saca una gallina, saca las plumas, y acá está el hombre. Entonces, con esto nos muestra Sócrates cómo nosotros debemos empezar a construir nuestras argumentaciones, porque estamos acostumbrados a que a poder desarrollar ciertos tipos de actividades que valgan verdades, pareciera que sería importante, pero no lo es en cómo nosotros nos expresamos. Entonces Sócrates tuvo por costumbre interrogar a sus conciudadanos. Lo que hizo hoy es la mayor acerca de temas políticos, éticos, estéticos. Sin lugar a dudas, tal actitud da cuenta de que la filosofía, por su naturaleza, es que tipo, en tanto que siempre está presente en ella. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Por acá me dicen, profesor, la filosofía, Sebastián me dice, sería radical. Mira, si nosotros buscamos, ¿qué significa? Significa, dice, radical. La palabra radical se dice, pues, que la filosofía tiene el objetivo de que de indagar sobre principios, fundamentos de la realidad acerca de la raíz de sus problemas. Entonces, la palabra radical no es que es un extremista o alguien que busca lo contrario a un statu quo de la vida. Eso no es radical. Ojo. Sin lugar a dudas, la actitud da cuenta de que la filosofía, mira, mira lo que dice, ¿ah? Sócrates tuvo por costumbre interrogar a sus conciudadanos acerca de temas políticos, éticos y estéticos. Racional no podría ser porque lo que busca, pues, este caso es plantear argumentos. Totalizadora es cuando hace que el saber sea total, ¿no? Entonces, crítica es cuestionadora, ¿no? Cuestiona, ¿no? Constantemente. Porque mira lo que dice. Tal actitud que da cuenta de que la filosofía por su naturaleza, ¿qué cosa? Es crítica, en tanto que siempre está presente en ella el afán por examinar lo asumido como verdadero, falso, no puede ser.
Es totalizadora en cuanto siempre está presente en ella el deseo de comprender las raíces de las cosas. Es racional, te dije que no, radical, la necesidad de romper con las tradiciones y costumbres. Entonces, ¿cuál sería? La C. La C. ¿Ya? La C. ¿Por qué? Porque lo que busca es el deseo de comprender la raíz de las cosas. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ahora, vayamos a la última pregunta de este tema. Vamos allí. ¿Qué tal, jóvenes? Ahora vamos a este tema de acá. Dice así. Para José, el quehacer filosófico, que justo yo te había comentado lo que significa un quehacer filosófico, la búsqueda de ella como tal, ¿no? La filosofía, la actitud que se tiene que establecer cuáles son los fundamentos de todo lo existente, motivo por el cual debe investigar, entre otras cosas, cómo es que se ha dado origen al universo. Sin duda, esta forma de entender la naturaleza nos remite aquí. ¿Metafísica de Aristóteles tendría lo correcto? No, porque no tiene nada que ver con ello, entonces no podría tomarse en cuenta. Dice investigara, investigar. El sentido etimológico de la filosofía. La palabra etimología significa la raíz de la raíz de la palabra como tal, pero entonces eso de ahí también hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Axiología como valores. No, acá no tiene nada que ver con valores. Entonces, algo que es importante tomar en cuenta aquí, nos dice el giro lingüístico. Cuando nosotros hablamos del giro lingüístico, estamos hablando justo de este personaje que valgan verdades. Es muy importante tomar en cuenta aquí que nos menciona sobre la vida de la filosofía. Entonces, nos dice, para entender a José, tiene que establecer cuáles son los fundamentos de todo lo existente. Entonces, tiene que argumentar. Entonces, ahí sería un giro lingüístico. ¿Qué es la lingüística? Es el estudio argumentativo de las cosas como tales. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Ahora, nos vamos a René Descartes. Fue un filósofo francés que se preguntó, entre otras cosas, cuál es el origen de nuestros contenidos mentales. Él era un racionalista francés, consideraba, uno de sus postulados era la duda metódica, la duda que se daba. Dice, una de las importantes conclusiones a la que arribó fue que venimos al mundo con ideas en la mente, ¿no? Él decía que ya nosotros nacemos con ideas, algo muy distinto que los empiristas, ojo, tales como las ideas yo, Dios y mundo, ¿no? Él en una de sus obras, Descartes, él dice, Dios existe. Y muchos se preguntaban, pero ¿por qué dices que Dios existe? Mientras que en mi cerebro Dios existe, entonces Dios existe. Él decía eso. Por tanto, no todas nuestras ideas tienen una raíz sensorial. De lo anterior, se deduce que Descartes se dedicó a qué, algo que es importante tomar en cuenta, mencionar al respecto. ¿Cuál sería? Pues la pregunta por la fuente de nuestras ideas tiene como trasfondo qué cosa, a qué se dedicó. Exacto, a la nociología. Muy bien, Luis. Es el estudio de la raíz, el estudio del conocimiento. Entonces, la problemática que buscaba es el origen del conocimiento. ¿Qué tal?
Muy bien, Belén. Ahora nos vamos a historia de la filosofía. Mira, la filosofía nació, ojo, en Tales de Mileto, ¿no? En la etapa prefilosófica. En este periodo nosotros vamos a encontrar, y algo que es importante también tomar en cuenta, que la filosofía antigua va a aparecer del siglo VI antes de nuestra era hasta el siglo V después de nuestra era. Esta pues se va a clasificar como pensamiento cosmológico, ¿qué periodo cosmológico? Periodo antropológico, periodo ontológico y el periodo helenístico romano. Entonces, así se va a tomar en cuenta filosofía antigua. Del siglo VI hasta el siglo XV va a aparecer la filosofía medieval. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que aquí va a tomar dominio la iglesia, va a tomar dominio la religión, y esta religión va a gobernar por casi 1000 años. El pensamiento filosófico va a quedar en segundo plano porque la teología va a tomar dominio y poder para esa época. Y luego viene el siglo XVII en la primera mitad hasta el siglo XIX. La filosofía moderna, ¿no? Las estructuras que se van a dar van a ser importantes porque dentro de esta filosofía moderna va a haber un puente de filosofía que es importante que ustedes lo conozcan, ya que va a ser importante mencionar al respecto. ¿Como cuál es, profesor? A ver, te comento. El Renacimiento. En la segunda mitad del siglo XIX al siglo XXI tenemos la filosofía contemporánea. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Mira, Mauro opina que el mejor candidato de las elecciones de su país es Luis. Mira, Luis, es lo que dice él, ¿ah? Luis dice eso, ya que es intelectual, respetado en todo el mundo. Por el contrario, su hermana Julieta considera que no es el mejor ciudadano, pues ha trabajado con muchos gobiernos autoritarios. Si Protágoras escuchara este debate, sostendría qué cosa. Hay que entender que Protágoras pertenece al relativismo. ¿Qué es el relativismo? Ahí viene una frase muy conocida por nosotros. El hombre es la medida de todas las cosas. Esto viene, que significa Okmin, mesura. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería? A, cada uno tiene que analizar la situación y llegar a una opinión verdadera. No existe opinión verdadera. B, todos los votantes deben suspender el juicio y votar en blanco. Falso, no tendría nada que ver. Ambos hermanos tienen la verdad ya que ésta es relativa al sujeto. Podría ser, podría ser. ¿Tienen la verdad? Vamos viendo. D, cada uno llegará a la verdad siempre y cuando reconozcan su ignorancia. Nosotros, en la época filosófica, ¿cuál sería? Estamos hablando del relativismo. Este sería la D. Sería la D. Ya, muy bien. Sería la C. Muy bien.
Felicitaciones, ¿ah? Ahora viene acá un tema que es sumamente interesante. Jaime es un conocido orador de la Plaza San Martín. Tú has escuchado, habrás visto, has ido tú alguna vez a la Plaza San Martín. Hay personas, pues, que debaten, hay grupos de espacio, ¿no? Para poder, tomar en cuenta ello. Su método suele ser preguntar con miras a exigir definiciones y refutar a sus interlocutores. Con un amigo le sugiere que escriba un libro, él replica, tengo mis reparos con la escritura. Los lectores muchas veces malinterpretan las ideas de los autores y ellos tienen algunas preguntas. Tú no lo puedes responder. Por ello, aquel que quiera conocer la verdad debe venir a conversar con aquellos a quienes nos interesa educar a la población. Por la respuesta que Jaime ofrece a su amigo, podemos inferir que guarda afinidad con la idea de Sócrates de que, a ver, ¿cuál sería? Por la respuesta que Jaime ofrece a su amigo, podemos inferir la afinidad que tiene con Sócrates. ¿El medio más idóneo para lograr la verdad es el diálogo? ¿Qué crees tú? B. La escritura no capta las ideas y esenciales, falso. La virtud solo amerita conocernos a nosotros mismos, falso. Los escritores suponen que saben conocer, no. Acuérdate que yo te dije que Sócrates usó bastante el diálogo. Entonces, él por eso decía, solo sé que nada sé. Pues las ideas se adquieren a lo largo de la vida suelen ser falsas, ya que son incompletas, inconvexas y poco fundamentales argumentativas. Ahora bien, este camino hacia la verdad debe ser entendido como una búsqueda común en la vida. Entonces, eso es muy importante entender. El diálogo, la A, es la A. Ahora nos vamos a otra pregunta. Acá está. Todo aquel que lee la Ilíada constata que uno de los temas fundamentales es la cólera que tiene Aquiles, ¿no? Para muchos especialistas, el problema radica no tanto en que este héroe haya sentido ira con Agamenón, le quitara la Briseida, sino más bien en que haya dejado llevar por él. Además, en base a este sentimiento, dejó la batalla y le pidió a su madre Tetis que los troyanos ganen la batalla hasta que él decidiera volver con la contienda. Según la división que hace Platón del alma, podemos inferir que juzgaría la actitud de Aquiles que tiene. Platón tiene un tema muy importante aquí sobre el alma. Él, desde el punto de vista antropológico, y esto hay que tomar en cuenta aquí, él considera que el alma es dualista. ¿Por qué? Porque dice que tiene dos dimensiones. El alma es inmaterial, ojo, es inmaterial, inmortal, y el cuerpo está sujeto a la corrupción física y a la muerte. Por eso nuestro cuerpo muere, porque es corrupto. En nuestra alma, Platón decía que está preso. Nuestra alma está preso en este cuerpo y que tiene que liberarse. Por tal se tiene que liberar. Entonces, Platón señala que el alma tiene una naturaleza tripartita, ¿no? Eso es lo que mencionaba en su momento este, nuestro amigo, ¿no? Hablando sobre que tenemos un alma que buscaba esa manera de ver las cosas.
Entonces, según la división que hace Platón del alma, podemos inferir que juzgaría que la actitud de Aquiles evidenciaría que el autodominio no es necesario para convertirnos en filósofos. No tiene nada que ver con eso. Toda persona con fortaleza física posee gran fortaleza espiritual. Es un buen auriga puesto que ha captado el mundo de las ideas. No es una persona prudente, pues su alma irascible lo domina. Exacto. ¿Podría hacerse así? Se podría decir. ¿Y qué es el alma irascible? El alma irascible es fuente de pasiones. Está situada en el tórax, inseparable del cuerpo. Eso sería. El mito de carro alado, ¿no? Sí, justo es eso, Belén, sí, exacto. Así es. Para terminar, vamos a ver este. Este interesante. Un estudiante preuniversitario sigue el programa de filosofía en la plataforma de YouTube. En un programa dedicado a la filosofía antigua, escucha lo siguiente. En la nociología de Platón se encuentra una distinción de dos clases de conocimiento. Platón, ¿ah? El primero hace referencia a la opinión y el segundo hace referencia al conocimiento verdadero. Este último, el que debe ser considerado conocimiento en este sentido estricto, pues capta qué cosa, las ideas. Ahora te voy a explicar un poco sobre el conocimiento que tiene nuestro amigo Platón, ya para que tú puedas también conocer un poco sobre lo que él ha. Él dice que existe dos tipos de conocimiento, el conocimiento doxa y el epistemo. Entonces, ¿qué es el doxa? Es la creencia, es muchas veces que tenemos creencias y el episteme, ¿qué es? Es la ciencia, es la idea. Cuando ustedes habrán visto, y esto donde se ve bastante, en el mito de la caverna de Platón, donde la gente solamente dice que veía, dice que los esclavos veían, dice que desde la cueva y pensaba que era el sol, pero lo que realmente era qué cosa, era lo que ponía otra persona, un hombre libre, estaba poniendo qué cosa, dicha imagen. Mejor dicho, creían ver lo que realmente creían, pero no lo era. Era una apariencia como tal. La vida está lleno de apariencias. Nosotros creemos verlo visto todo, pero realmente no es así. Así nos han construido, así estamos nosotros y así es la configuración de nuestras vidas. Por eso tenemos que ver de manera objetiva las cosas. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy? Ha sido un gusto haber compartido con ustedes, jóvenes. Comentarios al respecto, dudas que tengan. Así es. Es interesante ver cómo el mundo pues es distinto, ¿no? Las sociedades han cambiado como tal. Y acá hay que llevarnos tres puntos importantes. El arete, que en la tradición griega este término alude muchas veces a la excelencia y a la virtud. Ese término no te olvides. La mayéutica es un método socrático. El paso del mito a logos, justo te comenté, es como hubo evolucionando. Y las ideas, según Platón, son eternas, inmutables, ya sabes. Entonces, con ello nos estaríamos retirando. Muchas gracias. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Hasta luego.